Aprendimos bastante cosas hasta aquí. De hecho, esta va a ser nuestra clase número 10. Ya hemos tenido 9 clases anteriores sobre diferentes puntos e hitos de la teología de la última generación. Entonces, yo quiero que uno de ustedes me diga, fíjense que hoy voy a tomar nota de la participación, me diga cuáles son los 5 puntos o pilares de la teología de la última generación. A ver, Los 5 puntos de la teología de la última generación. única definición del pecado es transgresión de la ley. Muy bien. La única definición de pecado es transgresión de la ley. Punto número 1. No, la naturaleza de la segunda lección. Sí, pero ¿qué cosa de la naturaleza? ¿Cómo la definimos? Como un poslapsario. Muy bien, la naturaleza post-lapsaria de Cristo. La de... Ay, no. Ayúdenlo ahí, ayúdenlo. Ah, A ver, ¿cómo es la justificación por la fe? es hacer y declarar justo. Muy bien, hacer y declarar justo. Punto 4. En ese de que estamos, de hecho, las últimas 2 clases era la introducción para adentrarnos en este punto. Sobre la última generación. A ver, ¿quién nos acompaña? ¿Quién nos ayuda? Muy bien, la última generación dejará de pecar antes del cierre del tiempo de gracia. Ese es el punto 4. ¿Y el punto 5? A ver, el punto 5. Ok, que la segunda venida de Cristo es condicional, depende de un hecho y es la purificación del santuario. Esos 5 puntos son puntos sistemáticos. Cada uno depende del otro. Y la base, el fundamento de todo eso se edifica sobre la idea de que hay una sola definición de pecado, es la única, que es transgresión de la ley. Ahora, esta pregunta va a ser un poco más difícil, pero me imagino que algunos de ustedes, después de haberlo escuchado, también se atreve. Yo quiero que me digan esos mismos puntos, pero como lo define y como lo ve la nueva teología. No como lo define la... A ver, vamos a ver a Mayling. No como lo define la teología de la última generación. A ver. Que la definición es, aparte de que también es transgresión de la ley, pero también es como que está en la naturaleza. El pecado también es por naturaleza. Es biológico, pecado por naturaleza. Que la naturaleza de Cristo, cuando Él vino aquí a la tierra, es prelapsar. Prelapsaria, punto número 2. Muy bien. Ser justo del pecador. Solamente eso. O sea, es una declaración legal. Forense, la justificación. Vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga. Punto 4. ¿Y el último? Que como que el Señor no vino porque todavía la fecha no le tocaba. Bien, la fecha no ha llegado, él va a venir cuando tenga que venir, según lo tenga. Muy bien, no depende de nada, depende de cuando Dios marcó su día en el calendario y él viene por su pueblo aquí a la tierra. Muy bien, o sea que básicamente estos 2 puntos de vista son totalmente opuestos, están en guerra. Son 5 puntos conflictivos que están en guerra uno con el otro. Para nosotros, hasta aquí hemos estudiado sobre la única definición de pecado. Esa fue nuestra primera clase, empezamos por ahí. La única definición de pecado es transgresión de la ley. Ya estudiamos sobre la naturaleza humana de Cristo, que era post-lapsaria. Estudiamos acerca del tema de la justificación por la fe, que es hacer y declarar justo, por supuesto. Entre cada uno de estos puntos tuvimos clases que eran introductorias. Por ejemplo, antes de hablar de la naturaleza humana de Cristo, tuvimos una clase para hablar sobre la naturaleza superior y la naturaleza inferior, porque es importante comprender eso junto con una correcta definición de pecado para poder entender bien la naturaleza humana de Cristo. Estudiamos sobre la justificación por la fe y la aprendimos de causa a efecto. O sea, qué cosa en la experiencia de Cristo desarrolló la base, que es la causa, para la justificación por la fe. ¿Por qué hay una justicia imputada? Hay una justicia impartida.
cuándo es el declarar, cuándo es el hacer justo al pecador y en base a qué es eso. Tenemos a Cristo como sustituto y a Cristo como ejemplo. El hecho de Cristo ser sustituto hizo posible que seamos declarados justos, que recibamos la justicia imputada. Y el hecho de Cristo ser nuestro ejemplo en la carne pecaminosa y venciendo el pecado en la carne, hace posible que recibamos la justicia impartida, que seamos hechos justos y no meramente declarados. Y lo último que estudiamos fue sobre las 4 dimensiones o 4 tipos de perfección en la Biblia que hablamos sobre. A ver. Ajá, muy bien. Dime cuáles fueron los 4 puntos o 4 aspectos de la perfección bíblica. Muy bien, esos son los 4 puntos de la perfección. Ahí te perdiste las últimas 2 clases. Tienes que copiarla para que la tomes, porque si no te vas a quedar sin el contenido. Bien, ahora, Daily me dijo cuáles eran las 4 dimensiones de la perfección bíblica. Yo quiero que alguien me defina cuáles son esas 4. O sea, ¿qué significa? A ver, la primera es la perfección absoluta. ¿Cómo se define esa perfección absoluta? Muy bien, adiós. ¿Y qué incluye, por ejemplo, un aspecto de ese tipo de perfección? ¿Qué incluye? A ver, ¿qué pasa cuando Dios habla? ¿Dios se equivoca? ¿Cómo? Es inmutable, muy bien, invariable. ¿Qué más? Santiago que dice que Dios me tendrá en Ajá, muy bien. mismo ayer hoy, pero sí. Inmutable. ¿Puede ser tentado Dios? No. ¿Puede pecar Dios? ¿Puede cometer errores? Entonces, ¿cómo se llama eso? Infalible. La infalibilidad de Dios. Eso es parte de la perfección absoluta. Ahora, que alguien me defina la perfección de naturaleza. ¿Quiénes la tienen? ¿Cómo? ¿En qué consiste? La tienen los ángeles y la tenía Adán antes que la caída. ¿A qué se refiere la perfección de naturaleza? Son creados perfectos, pero no tienen esta infalibilidad. Infalibilidad. Tenían libre albedrío y podían desarrollar su carácter, o sea, podían crecer en el conocimiento y podían cambiar, o sea, el hombre sí está sujeto a cambio, igual que los ángeles, y no son infalibles, pueden cometer errores. Entonces, la perfección de naturaleza incluye el libre albedrío y también que la persona puede crecer, desarrollar su carácter, puede cambiar, está sujeta a cambios. Y más específicamente tiene un cuerpo físico perfecto, sin tendencias al pecado de ningún tipo. O sea, no hay nada que lo incline hacia el mal en esa naturaleza perfecta. Ahora, las últimas 2 dimensiones de la perfección. ¿Quién me la define? La sumisión y la madurez, que fueron las últimas que estudiamos. ¿Cuándo ocurre la sumisión de carácter? Cuando tú aceptas bueno, sí, cambió. Y te pone a disposición de que él vaya moldeando tu carácter. Muy bien, la sumisión del carácter ocurre en la justificación por la fe. Cuando somos declarados y hechos justos, cuando sometemos cuánto de nuestra mente, cuánto de nuestro corazón, toda nuestra vida a la voluntad de Cristo. A partir de entonces comienza un desarrollo, un crecimiento, un proceso de santificación en el carácter del cristiano, hasta que es posible o no es posible alcanzar la madurez de carácter. Es posible alcanzar la madurez de carácter. Ahora, ¿quién me define la madurez del carácter? ¿Cómo sabemos que una persona ha alcanzado madurez de carácter? ¿Cuál es la plenitud? ¿Cómo? ¿Cuándo qué? Cuando no peca, muy bien. ¿Cuál es la plenitud de la estatura? ¿Cuál es el ejemplo, el estándar al que debemos llegar? Muy bien. Cristo, que es una representación perfecta de la ley de Dios. Entonces, hay algo que hace una distinción entre la sumisión del carácter y la madurez del carácter. Una es necesaria para algo y la otra les dije que les iba a decir hoy en esta clase en qué está relacionada la madurez del carácter. A ver, la sumisión del carácter, ¿para qué es? Para la salvación.
Muy bien, muy bien. Deme un ejemplo de alguna persona que haya sometido su carácter y no haya logrado la madurez del carácter y sin embargo sabemos que va a ser salvo? Bueno, el ladrón en la cruz. Bueno, de Pablo no sabemos si alcanzó finalmente la madurez porque él decía prosigo a la meta, pero no estamos seguros. Pero Guillermo Miller no pudo haber alcanzado la madurez del carácter porque Guillermo Miller se negó a guardar el sábado. Pero se sabe que se va a salvar porque sabemos que en su ignorancia él no comprendió la verdadera luz del sábado. Así que tenemos muy bien un ejemplo en Miller, tenemos un ejemplo en el ladrón en la cruz, tenemos un ejemplo incluso en Lutero. Lutero no podríamos decir que tenía un carácter completamente maduro y sin pecado. Pero sabemos que Lutero era fiel y era obediente a Dios y por su fe él era leal a toda la luz que tenía en cuanto a Dios. Muchos reformadores ¿Cómo lo permitieron? Fueron perfectos en sentido. en su esfera de crecimiento y desarrollo, como veíamos el ejemplo de la plantica, en su esfera de crecimiento ellos avanzaron y fueron leales a la luz que tenían y fueron perfectos en su esfera de conocimiento. Y eso es lo único que Dios pide para salvarnos. Ahora, como bien vimos en la última clase, hay algo que la Biblia denomina la madurez del carácter, que es que el cristiano, por medio de la influencia del Espíritu Santo en el proceso de santificación, alcanza a vivir sin pecado. Es posible vivir sin pecado y vimos las evidencias. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el asunto en el Evangelio? ¿Cuál es el propósito que Dios persigue con la madurez del carácter? Ya que vimos que lo único que Dios necesita para salvarnos es la sumisión. ¿Una idea? A ver. A través de la justa generación que solo con alcanzar la madurez del carácter, vindicar el nombre de Cristo y reflejar que la ley sí se puede cumplir, que Dios es justo y demostrarle al mundo, a este mundo, tanto a los seres humanos como los también el universo, de que la ley de Dios se puede cumplir y que Dios es justo y Satanás y los demonios también Si alguien tiene que añadir algo, no. A ver, Joaquín, si tiene algo que comentar. Bien, vamos a ver, el tema de hoy lleva el título La última generación. La última generación. Vamos a estudiar sobre la última generación. Bien, el concepto de la teología de la última generación está desarrollado también en el fundamento, la base del conocimiento de lo que es el conflicto, el gran conflicto de los siglos. El gran conflicto de los siglos. Así que estos 5 pilares de la teología de la última generación, que desde un principio se los ilustré de esa forma como el desarrollo o la construcción de un edificio, donde uno primero coloca un firme cimiento. El primer cimiento que uno coloca es que la única definición del pecado es transgresión de la ley. Ahora, yo diría que el terreno sobre el cual vamos a edificar este edificio, el terreno, fíjate, toda la tierra, si uno edifica un edificio, por muy bueno que sea el fundamento, pero si lo hace en la arena de la playa, ¿qué va a pasar con ese edificio? Cuando el mar se lleve esa arena o venga una tormenta, ¿qué pasa? Por muy fuerte que sea y profundo que sea el fundamento, si el terreno no es sólido, se va abajo el edificio de igual forma. Así que también necesitamos un terreno sólido. Yo diría que este terreno sólido es el gran conflicto de los siglos. La Iglesia Adventista recibió un conocimiento especial a través del don del espíritu de profecía acerca de este conflicto entre Cristo y Satanás, el gran conflicto de los siglos. Entonces, sobre ese fundamento, sobre ese terreno, nosotros vamos a edificar estos 5 pilares de la teología de la última generación. Ahora, es importante tener cierto conocimiento acerca del gran conflicto de los siglos. Pero bueno, no es el propósito de esta clase entrar en detalles. Ustedes saben que hay una guerra cósmica, una guerra universal entre Cristo y Satanás. Satanás ha acusado a Dios, se ha levantado en contra de Dios, en contra de su gobierno,
ha lanzado serias acusaciones en contra del gobierno, de la ley de Dios y del carácter de Dios. Lo ha tergiversado. Entonces, Dios ha tenido que verse obligado a tener cierto proceder para hacer frente al gran conflicto. El propósito de todo este tiempo de conflicto y guerra es que finalmente Dios sea vindicado de las acusaciones y de las tergiversaciones que Satanás ha planteado contra él. Literalmente Dios está bajo juicio a los ojos del universo. Satanás ha dicho que Dios no es digno y está errado en su forma de gobierno. No es digno de gobernar el universo. Su ley es injusta, no puede ser obedecida y habría más libertad. Esos son los planteamientos de Satanás. Él está en contra de la autoridad de Cristo, está en contra de la ley de Dios y ha planteado serias acusaciones en contra de Dios. Ahora, yo pregunto porque me estuvieron diciendo, escuché que el propósito también de la madurez de carácter es que la última generación, por medio de la última generación, Dios logre limpiar su nombre, vindicar su honor. Les pregunto, ¿será que solamente la última generación alcanzará a vivir sin pecado? Y nadie más anterior en la historia podrá alcanzar la madurez de carácter y dejar de pecar. Dios está llamando solo a que los que viven allá en la última generación alcanzan a vivir sin pecado, o esto es posible en cada generación. Este es el estándar, lo que Dios ha pedido y ha reclamado de cada generación, ¿no es así? ¿Están de acuerdo acá? ¿Podrían mencionarme algún caso bíblico de alguna persona que haya alcanzado la madurez de carácter y haya vivido sin pecado? Enoc, muy bien. Elías, ¿quién más? Sí. Moisés, pero Moisés cometió un error antes de entrar a Canaán. Y de hecho, ¿quién? Sí, todos cometieron errores. De hecho, hubo uno solo en toda la historia de la humanidad que vivió una vida completa sin perder la madurez del carácter siempre. ¿Quién fue ese? Cristo. Cristo, muy bien. Todos los otros alcanzaron a vivir, alcanzaron la madurez de carácter por la gracia de Dios, pero en algún momento fallaron. ¿Qué pasa con el caso de Moisés? Moisés cometió un error. Muy bien. Y Moisés cometió una falla al final de su historia. Y de hecho, esa falla le costó tener que pasar por la experiencia de ¿qué? De la muerte. Al final entró a Canaán, pero no pudo entrar vivo. ¿Y entró a qué Canaán? A la celestial, a la mejor, no a la terrenal. Pero tuvo que pasar por la experiencia de la muerte. Y Moisés es un símbolo de aquellos que van a resucitar cuando Cristo venga, pero que no van a poder pasar y llegar vivos a entrar a la Canaán celestial sin pasar por la experiencia de la muerte. Y precisamente porque Moisés no alcanzó la madurez total de carácter para poder vivir, ¿cómo sería un tipo de la última generación? El tipo de la última generación lo encontramos en personas como Enoc, Elías, que fueron trasladados vivos sin la experiencia de la muerte al cielo. Me refiero a Moisés, que es un tipo del antitipo de aquellos que van a pasar por la experiencia de la muerte, ¿me entienden? No que necesariamente todos los que pasen por la experiencia de la muerte es porque no han alcanzado la madurez de carácter, ¿se entiende? Ahora sí, todos los que van a ser trasladados vivos tienen que haber alcanzado la madurez de carácter. A ver. Yo tengo una duda, José, ¿puedes también una? Porque en su historia no se menciona que José terminó. Tenemos el caso de José, pero específicamente yo pedí a aquellos que habían sido trasladados al cielo. ¿Entienden? Que son un tipo del antitipo de la última generación. Ahora José, tenemos a Daniel, se menciona también Noé, que fue perfecto. Tenemos el caso de Job, que se los dejé de tarea también. Por Ezequiel, que si
que por su vida justa solamente serían salvos ellos, pero que no salvarían a su familia al final de la historia. Bien, entonces vamos a adentrarnos un poco más a este tema, al tema de la última generación. Ahora, lo que sí nos queda claro, y eso tienen que entenderlo, es que Dios, la gracia de Dios ha hecho posible desde el mismo momento en que Adán pecó, desde el mismo instante en que Adán pecó, que entró en vigencia la salvación por gracia, el pacto de la gracia. Desde ese entonces ha sido posible para el hombre, si se sujeta de la mano de Dios, ha sido posible alcanzar la madurez del carácter. Si hay un motivo por el que alguien no la haya alcanzado, ha sido por su propia voluntad, por su propia rebeldía, podríamos decir, o por no tener la fe suficiente para creer en esto. Pero desde entonces siempre ha sido posible que el pueblo de Dios alcance la madurez del carácter. O sea, la madurez del carácter, alcanzar a vivir con total ausencia del pecado en nuestra experiencia vivencial, ha sido posible desde siempre, desde que el pecado entró en el mundo. Ahora, en un sentido especial, la última generación, a diferencia de cualquier otra generación en el pasado, está, yo diría que, obligada a alcanzar la madurez del carácter. Porque a diferencia de cualquier otra generación, la gracia de Dios ha estado disponible siempre por si alguna persona peca. O sea, como dice la Biblia, si alguno hubiera pecado, vamos a leer el texto en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Cristo es el abogado según el orden de ¿quién? ¿Qué tipo de sacerdocio tiene Cristo? De Melquisedec. Ahora voy a decir algo y no les voy a presentar la evidencia, pero Cristo ha sido el abogado de la raza humana según el orden de Melquisedec desde que el pecado entró al mundo. Cristo ha estado cumpliendo su función como abogado e intercesor, mediador de la raza humana. Ahora, desde entonces la salvación ha sido por gracia y Él, como abogado e intercesor de la raza humana, ha estado disponible para todo el género humano el perdón. Y tenemos a Cristo como un abogado. El asunto es que el ministerio de Cristo como abogado intercesor no va a estar disponible para siempre. Va a haber un momento donde la gracia y el ministerio de intercesión de Cristo va a terminar, va a culminar. ¿Cómo? Se levantará Miguel, muy bien, como dice la profecía de Daniel 2. Y cuando Miguel termine de interceder en el santuario, sabemos que Miguel es Cristo, entonces la gracia y la misericordia de Dios va a tener un fin. Y entonces ya no va a haber un abogado para con nosotros que interceda por nosotros. Lo que significa que ya el perdón no va a estar disponible para nadie, porque si existe alguna razón por la que tenemos garantizado el perdón ahora, es porque Cristo está allí intercediendo como nuestro abogado. Por eso Juan escribe: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos. Pero cuando ya no tengamos abogado, ya no podremos seguir pecando, porque ya no va a haber sangre mediadora ni intercesor. Ahora vamos un poco a ver las evidencias sobre lo que enseña la Biblia acerca de la última generación y el rol que tiene la madurez de carácter, específicamente en la experiencia de la última generación en el desarrollo del gran conflicto. En Apocalipsis 6, 14 al 17, pueden tomar nota de los textos, voy a ir avanzando rápido para no perder mucho tiempo. Apocalipsis 6, 14 al 17 se presenta una descripción un poco gráfica de lo que sería la segunda venida de Cristo y la destrucción que iba a venir sobre la tierra. Y ante este evento glorioso de la segunda venida de Cristo se plantea una pregunta al final. Dice: el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? A esta asombrosa pregunta que hace el capítulo 6,
Tengamos en cuenta que cuando Juan escribió el Apocalipsis, no había división ni de capítulos ni de versículos, por lo tanto, inmediatamente después de él hacer la pregunta, continúa lo que se describe en Apocalipsis 7, versículos 1 al 4. O sea que la respuesta a nuestra pregunta nosotros la encontramos a continuación en el capítulo 7. Allí en el capítulo 7 se habla sobre el número de los sellados y se dice que son 144,000 sellados. Apocalipsis 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y también los versículos 14 al 17 hablan un poco y describen la experiencia de esta última generación. Se dice allí que son los que van a pasar por la gran tribulación y de hecho van a ver al sol, dice, con poder para quemar a las personas. Y ya el sol no los va a quemar más y ellos van a servir especialmente en su templo, en el templo de Dios. Ahora, Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, también se habla sobre esta última generación, los 144,000, en el capítulo 14, versículo 1 al 5. Y se dan varias características allí. Dice que no fueron contaminados con mujeres, siguen al Cordero por donde quiera que va. Y dice algo especial, dice, en su boca no fallada mentira, pues son sin mancha o sin mácula delante del trono de Dios. Ahora hay otro detalle que se menciona allí también, dice que tienen el nombre del Padre, Dios el Padre y de Cristo escrito en sus frentes. Todo esto no tengo tiempo para entrar en detalle. Hay un tema que hace tiempo tuvimos acá, que debe estar en YouTube, que habla sobre el sello de Dios. Les recomiendo ver ese tema por si tienen interés en saber un poco más acerca de esto, donde se explica allí cuál es la condición que debemos tener en nuestra vida para alcanzar a ser sellados, para tener el sello de Dios. ¿Y qué cosa es el sello de Dios bíblicamente hablando? Y el sello de Dios es todo un paquete de elementos que incluye la observancia del sábado, una lealtad a la ley de Dios, ser justificados por la sangre de Cristo, ser cubiertos por la justicia de Cristo, y muy en especial poseer el carácter de Cristo. El sello de Dios en la frente es tener el carácter de Cristo. Así que todo esto es parte del sello de Dios. Les recomiendo ver el tema. Ahora, quiero destacar el hecho de que los 144,000 dice que en su boca no ha fallado engaño y son sin mancha delante del trono de Dios. En clases anteriores leímos un texto que se hablaba de otra persona, ahora en singular, de una sola persona, donde textualmente la Biblia da estas mismas características. Dice que en su boca no ha fallado engaño porque era sin mancha de Cristo. ¿Recuerdan qué texto lo dice? A ver, hay un texto en el Salmo ¿Lo recuerdan? En lo que tú lo buscas, ¿alguien tiene una idea del texto que estoy preguntando? O sea, en Apocalipsis 14:5 se dice textualmente que esta última generación, los 144,000, dice que en su boca no es hallado engaño y que ellos son sin mancha o sin mácula delante del trono de Dios. Sin embargo, hay un texto que lo leímos en clases anteriores donde se habla de una persona, ya sabemos que es Cristo, que dice textualmente eso mismo del carácter de Cristo. Vamos al texto. Primera de Pedro 2, 21 y 22. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. ¿Quién lo lee? El que lo encuentre. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando crecimiento para que seáis justificados. El cual no hizo pecado, ni selló engaño ni tiró. Literalmente está diciendo precisamente lo mismo, las mismas características que tienen los 144,000. Cuando leemos aquí, el cual no hizo pecado, es lo equivalente a estar sin mancha, sin mácula. Esa mancha y esa mácula es precisamente el pecado, es lo que nos mancha. Así que Cristo, ¿cómo era? Dice que no cometió pecado, no hizo pecado,
ni se halló engaño en su boca. ¿Qué se dice de los 144,000? En su boca no fue hallado engaño, pues son sin mancha o sin pecado, podríamos decir, delante del trono de Dios. O sea que ante el juicio de Dios, cuando se realizó el juicio de estas personas, fueron hallados como sin pecado. Así que la última generación, los que van a formar parte de los 144,000, van a vivir sin pecado. Esta es la experiencia que la Biblia explica que tendrán los 144,000. Ahora, el ministerio de Cristo como sumo sacerdote que se describe en el libro de Hebreos. Para eso recomiendo también estudiar el libro de Hebreos para que entiendan un poco en qué se basa y de qué trata el ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario. Tiene como propósito trabajar en cooperación con su pueblo aquí en la tierra para ayudarnos al desarrollo de nuestro carácter a través de la gracia y la influencia del Espíritu Santo. Así que el proceso de santificación, de purificación y de refinación del pueblo de Dios aquí en la tierra depende muchísimo de la gracia que es administrada por Cristo desde el santuario celestial como intercesor de su pueblo. El desarrollo de carácter, el crecimiento espiritual del pueblo de Dios aquí en la tierra está conectado, estrechamente relacionado con el ministerio de Cristo en el santuario. Ahora, este es el momento para que el pueblo de Dios sea refinado, purificado y alcance la madurez de carácter. Hay un texto que vamos a estudiar ahora que es Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, que habla acerca de la condición que tiene que tener la última generación para cuando Cristo venga. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 hasta el 10, pero esta vez, como en clases anteriores leímos ya desde el 4 hasta el 10, vamos a leer desde el 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Quién me lo lee? Ya, qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se vea aún lo que Él dice, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como es Él. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es fiel. Muy bien, terrible y muy fuerte ese texto. Dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, dice que se purifica a sí mismo. Dice la Reina Valera 60, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Ahí las palabras así como, por supuesto, están haciendo una comparación entre Cristo. No está comparando con Cristo. Literalmente esto es lo que está haciendo. No está motivando a alcanzar la pureza de la que participaba Cristo. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Pregunto, según la Biblia, ¿podemos alcanzar la pureza que tenía Cristo así como Él es puro? Y ahora, pregunto, ¿esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo? Tiene que ver porque dice el versículo 2, sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Él? En su segunda venida. Seremos semejantes a Él. ¿Y en qué tanto va a ser esa semejanza? Sí, pero ¿hasta qué punto vamos a ser semejantes a Él? Dice el 3. Puros como Él es puro. Así que el mismo grado de pureza que había en Cristo es el que se espera que tenga la última generación para que cuando Él venga seamos semejantes a Él. Un poco más adelante, después que nos da la definición de pecado y nos dice que Él vino para quitar nuestros pecados, que no hay pecado en Él, que cuando una persona permanece en Cristo no peca, dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él. Así que pregunto, ¿el grado de justicia, el estándar de justicia que había en Cristo puede ser repetido en su iglesia? Dice aquí que podemos ser justos como Cristo era de justo, como Cristo es justo. Así que el mismo texto, un solo pasaje, podemos ser puros como Él es puro y justos como Él es justo. Por supuesto, esto habla de un carácter sin pecado, como se describe y leímos anteriormente que la última generación dice que no es hallado engaño en su boca y son sin mancha, sin mácula. Al igual que Cristo, que no hizo pecado nunca, ni fue hallado engaño en su boca. Ahora, dime.
Puede usarse la declaración de Juan 14, Por supuesto. Juan 3. De hecho, es la siguiente. Te puedes parar y venir aquí en la libreta. Es la siguiente que tengo en lista. Juan 14, 1 al 3. Vamos a leerlo. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Es un texto muy conocido, una de las promesas más hermosas que ha dejado Cristo en las Escrituras. Y dice allí, hablándonos de su segunda venida: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a ustedes mismos. ¿Dice así? No, Yo os tomaré a mí mismo. Así que lo que Cristo va a tomarse a sí mismo, Él se va a ver Él mismo reflejado en su iglesia. Por eso el Espíritu de Profecía dice en una cita que cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su iglesia, entonces vendrá Él a reclamarlos como suyo. Así que el carácter de Cristo tiene que reproducirse. Una reproducción es una copia, un reflejo. Así que el carácter de Cristo tiene que verse copiado y reflejado en su iglesia para cuando Él venga. Por eso, cuando Él venga, Él podrá decir: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que son textos claros, evidentes. Vamos a más evidencia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Todos esos textos son importantísimos. Tienen que anotarlo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 14. Yo creo que nadie pondría en duda que ahí se refiere a la segunda venida de Cristo. Está hablando literal y textualmente de esto. Hablando de la segunda venida de Cristo, y por amor al tiempo no lo voy a leer todo. El versículo 11, que es el que quiero señalar, el 11 y el 14, dice el 11: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que, ¿cómo debe ser la condición de los que esperan la segunda venida de Cristo, en la cual la tierra va a ser quemada y todos los elementos van a ser desechos? Dice que en santa y piadosa manera de vivir. El versículo 12 dice algo que lo vamos a tratar en nuestro tema número 5, o sea, cuando analicemos el punto número 5 de la teología de la última generación, que es si existe la posibilidad de adelantar o de retrasar, si la segunda venida de Cristo es condicional o no. Vamos a estudiar ese punto y vamos a hablar específicamente de este texto. Dice aquí: esperando y apresurándoos para la venida del Hijo de Dios. Pregunto, ¿puede apresurar la iglesia la venida de Cristo? ¿Tiene la iglesia el poder para apresurar la venida de Cristo? Por supuesto que sí. Dice que podemos esperar. De hecho, hay una versión que dice: esperen y hagan lo posible para que llegue pronto. Acelerando, dicen otras versiones. Así que podemos esperar y apresurar la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Luego habla del cielo y la tierra nueva, y en el versículo 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿A quiénes se refieren sino a la última generación, que es la que va a ser hallada por Él? ¿Cómo debe ser hallada esa última generación? Sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cómo usted define la palabra irreprensible? ¿Cómo una persona es irreprensible? ¿Cuántas faltas, cuántos defectos en el carácter y cuántos pecados puede estar cometiendo una persona para ser definida como alguien irreprensible? Ninguno, porque para ser definido como alguien sin mancha e irreprensible, tiene que ser sin pecado, tiene que estar viviendo sin pecado. Y esto es Biblia solamente, y está claro ahí. Otro texto, vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a terminar esta primera parte con este pasaje hasta aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer los versículos desde el 10 al 12. También nuevamente está hablando, indiscutiblemente está hablando de la segunda venida de Cristo. Está hablando de cómo debe ser la condición de la iglesia ahí en ese momento. ¿Cómo lo sabemos? En el versículo 7 está hablando de la venida de Cristo cuando venga en la gloria, en su gloria, con los ángeles del cielo, con su poder en llama de fuego. El versículo 9 dice que cuál va a ser el castigo de los perdidos.
Y vamos a leer entonces el 10 al 12. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Ahora vamos a encontrar aquí un concepto. A ver, ojalá y pudiésemos seguir estudiando este tema con muchísimas clases, mucho más adelante. Porque todos los conceptos, todos los puntos que involucra el tema de la última generación es imposible tratarlo en esta clase. No nos daría el tiempo. Es imposible tratarlo en una clase de 1 o 2 horas. Son muchos los textos, muchos los conceptos, muchos puntos de vista y enfoques para hablar de la última generación, porque si hablamos del tema de la glorificación de Dios, de que Dios tiene que ser glorificado, ¿y dónde dice ahí? En sus santos. ¿Quiénes son sus santos? ¿Quiénes son los santos de Dios? Su iglesia. Así que Dios tiene que verse glorificado. ¿Quién ha atentado? ¿Quién? ¿Cuál es el ser? ¿Cuál es su nombre? Del ser que ha atentado contra la gloria de Dios. Satanás. ¿Cómo lo ha hecho? Tergiversando, torciendo y manipulando la verdad acerca del carácter de Dios. Porque el carácter de Dios en la Biblia, esa es su gloria. La gloria de Dios es su carácter. Así que cuando venga en aquel día, o sea, cuando Cristo venga, dice que es para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Ahora mira lo que dice a continuación, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, ¿dónde? En vosotros. En vosotros, en ustedes, en la iglesia. Eso es lo que va a pasar con la última generación. El nombre de Cristo va a ser glorificado en la iglesia y vosotros en él, por la gracia de nuestro Señor Dios y del Señor Jesucristo. Así que aquí vamos adentrándonos un poquito más en el tema del gran conflicto en relación con la última generación. ¿Qué se propone Dios con la última generación? Glorificar el nombre de Dios, verse glorificado en nosotros. ¿Y dónde va a verse esta gran demostración de la gloria de Dios en nosotros? Por supuesto, en nuestro carácter, que ¿cómo va a ser? Sin mancha, irreprensible, sin mácula. En la próxima sección vamos a seguir abundando y profundizando y viendo más evidencia respecto a esto. Vamos a tener una pausa aquí ahora.